Pero bueno, le grabo un audio y le mando. Recién estaba en lo del grupo periódico de la UNI y me estaban preguntando tu situación y cómo sos, cómo te comportás con la gente, qué cosas haces para el barrio. Y le terminé de comentar que sos una buena persona, que siempre luchás por la gente, que nunca te dignaste en temas de política, que sos una persona luchadora prácticamente. Estaba hablando con unas personas acá, así que te mando un abrazo y espero que te sirva esto. Chao. Marita como alumna está yendo, en un momento se retomó, porque era mucho trabajo y ella no iba a hacer tanto trabajo, tanto movimiento como el que hago yo, que voy, vengo y voy, por tan poco dinero, porque realmente el plan de ella es muy poco el salario. Pero todos comenzamos con mínimo salario y ya hace un año que va a estar acá. ¿Todavía no hace un año? No, ya hizo 2. Ya hizo 2. Ese era el problema de ella, que es muy poca la plata que gana para tanto trabajo. Me acerco a ella por el trabajo de la artesanía. Llego a ella por la artesanía, en primer lugar. Y a veces te impacta el hecho que venga una persona y te cuente cosas que te hace recordar a veces tu pasado también, como la pobreza, como el maltrato, madres golpeadas. Cuando que yo vengo de ese tipo también de pasado, de golpe, de no tener a veces para comer y a veces no. Las pacientes, la gente que viene, que concurre, las mujeres que concurren acá, tienen mucho interés por la salud de sus hijos. Son muy exigentes. Le interesa el peso, la talla, la vacunación sobre todo. Y todos tienen que pasar por acá porque si no, no ingresan a la escuela. Por lo menos la gente que yo atiendo, te diré que el barrio Quilmes es muy exigente para su familia, para sus hijos. Salgo yo temprano, estaba preparando mi mate y veo que vienen gente todas de blanco. Yo dije, y soy tan curiosa, perdonen porque con la verdad les hablo, extremadamente curiosa, y digo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces agarro y pego la vuelta así para no ir por donde ellos venían y ellos ya estaban en el agua, todos. Toda la gente que iban eran como 30 personas. Eran el bautismo de ellos, de esa congregación. Entonces yo digo, oh mi Señor Todopoderoso, quiero mirar, porque hay algo que me atraía. No sé si alguna vez les pasó a usted que parecía que algo te llama, que querés ver. Cuando sale el pastor que estaba bautizando ahí en el río Paraná, sale y lo primero que hace, viene y me abraza. Y detrás de él viene Marita y me abraza. Pero con Marita, no sé, sentí esa paz. Me abraza y se pone a llorar y lloramos las dos. Y me dice, ¿qué te pasó, hermana? Y le empiezo a contar todo lo que me pasó, todo el siniestro que me había pasado, mis hijos, todo, que le doy gracias a Dios, que la vida en algún momento voy a recuperar más, pero yo no tengo dónde ir. ¿Y sabe qué ella me dijo? Yo tengo un lugar para llevar. Yo te voy a dar. Y aquí estoy.
Como yo creo mucho en Dios, soy cristiana más que nada, puedo tener esa fortaleza que no solamente yo tengo, sino que viene también de lo alto. No fue fácil criarme a mí y mi mamá, ninguno de los seis. Tengo muchos recuerdos, buenos y malos, pero ella es re valiente, yo la admiro un montón a mi mamá, porque ella la edad que tiene, ella no ve nada, a veces no ve nada. Y yo le acompañé la primera vez a inscribirse en la facultad y ella no veía nada, no entendía nada de la computadora y andaba, chica, me quiero inscribir, no entiendo, le dice a una chica. No entiendo cómo se hace. Y la chica la llevó a inscribirse, todo, y buscaba así la tecla, y con sus anteojos rotos, porque tenía roto el anteojo, igual ella tocaba así y se inscribió. Y decía, ay, qué ganas de joder que tiene esta mi mamá, decía, no, pero ella no se cansa, es muy sabia, tiene mucha sabiduría. Capaz yo tengo que estudiar un siglo para entender algo, ella no, ahí al toque entiende, analiza todo. Y bueno, no tuvo una vida fácil porque tuvo mi padrastro, él le pegaba a ella y ella no escondía adentro del placar, de un placarcito que tenía, y le sacaba la tabla y nos ponía ahí. Con mi hermano recuerdo que él le pegaba y nosotros calladitos la boca mirábamos por el agujerito del ropero, del placar, hasta que él se tranquilizaba, se dormía borracho y salíamos nosotros. Estamos hablando de fines de agosto, septiembre del 2012, cuando ocurrió esta toma en el Quilmes, y eran todas mujeres, o en un 95%, estamos hablando de todas mujeres que ingresaron a esos terrenos con sus chicos y se transformó en una particularidad, porque todos los otros asentamientos que surgieron en esa época y posteriormente, ya años 2013, 2015, no tuvieron esa particularidad de que la mayoría de los ingresantes u ocupantes de ese terreno sean todas mujeres o en una amplia mayoría. Entonces estamos hablando de un asentamiento plenamente mujeres. Hoy el nombre mismo lo indica, que es Las del Monte, en su momento eran Las del Rosedal, te está marcando la pauta de que son todas mujeres o mayoritariamente mujeres. Yo creo que uno nace con ese, de proteger al más débil. Yo me consideraba siempre una persona muy débil, pero a mí la vida me hizo fuerte. O sea, yo hoy puedo tener la fortaleza de poder ayudar a las personas que están pasando lo mismo que pasaba yo. El hecho que yo no tuviera una casa propia, un patio propio mío, porque desde que yo me acuerdo, mi mamá andaba con mis tíos, mis tías, mis parientes y todas esas cosas, y no teníamos un lugar físico donde decir, esta es nuestra casa, acá podemos jugar, acá podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Es una persona temperamental. De verdad. Es difícil trabajar con ella y es fácil a la vez.
Es brava cuando vos te ves. Pero yo siempre le digo a ella que no porque es brava, vos para ser alguien, un líder, el líder sabe qué es, el que está, el que le enseña al otro a hacer. Y el que se sabe pedir disculpas y después te abraza y ya viene. Entonces, es brava, pero es una mujer polenta, una mujer que sabe trabajar. Yo a veces le digo, tiene muy larga más la lengua, que a veces no hay que decir nomás. No, pero es cierto, viste que yo siempre digo, por mí me dicen lo mismo, yo tengo un carácter que ellos, lo saben. Somos, y cuando hacemos una dupla, ya salgan del camino porque explota todo. También tenemos el genio. Marita fue la que estuvo adelante de ese movimiento desde las primeras horas, donde hubo acusaciones de represión por parte de la policía, donde hubo algunos hechos violentos también en el inicio de la toma, donde ella estuvo adelante, y ella es, mejor dicho, la líder de ese asentamiento, la referente, era la que hablaba con los medios de comunicación, la que se ponía al frente de toda conversación con la policía. Muy pocas veces el Estado acudió a ese lugar, casi ninguna, y fue ella la que habló. Así que Marita es una figura, hasta el contacto que tuvimos nosotros, fue una de las figuras más reconocidas dentro de ese asentamiento. Y Marita Cera es como mi segunda mamá. Ella una noche me habían echado y me quedé en la calle con mi esposo, que ahora es mi esposo. En ese entonces era mi novio y mi hijo más chico, que vine de Buenos Aires por violencia de género. Y no habían respuesta para mí, entonces decidí venirme acá a Corrientes y ahí Marita me comentó que había un lugar para mí si quería y que ella me iba a dar el lugar. Y cuando yo me quedo en la calle, yo vengo a Marita y una noche, 1:30 de la mañana más o menos, y le digo que me quedé en la calle y si ella esa noche me podía tener ahí. Y después me dijo, no, vos te quedás acá y no me dejó ir más. Hasta que después de 4 meses, en ese transcurso nosotros le ayudábamos en la casa, en los vasos que ella hacía, y hasta que pude conseguir mis cosas y me mudé después de 4 meses de la casa de ella. Cuando nosotros vinimos a vivir al asentamiento, mi padrastro nos echó y no teníamos dónde ir. Nos bajamos al frente de aquel árbol, vinimos en un remis con todas nuestras cosas. Con un remis nos bajamos al frente de aquel árbol grande y no sabíamos dónde irnos, y la única que nos abrió la puerta fue mi tía Marita. Y las del monte le pusieron en el barrio cuando usurparon las mujeres, usurparon el lugar y le pusieron las del monte. Así le llamaron ellos, porque no tenían ni luz, ni agua, nada. Tenían solamente carpas de lona. Las del monte sí, son la mayoría de las mujeres las que tomaron. Mi tía Nina, mi mamá, mis primas y a la otra señora que se llama Emi, y la otra no le conozco casi. Lo difícil fue cuando nos llegaron las policías, esto de, ¿cómo se dice? La caballeriza, le voy a decir, y que nos tiraron gases lacrimógenos, nos trajeron los perros, policía con perros. Pero fue un rato nomás, susto le voy a decir, porque después pasó cuando baja el oficial, no sé qué es de esto, y ven que somos todos mujeres, enseguida se tranquilizaron, porque había bebé con chango, mujer embarazada, todo. Creo que si fue un día o un rato. A la noche nos vinieron los policías con los caballos, con los perros, porque a la noche no querían sacar, no de día. De día estábamos tranquilos. La mayoría de la gente de acá que estamos es por el tema que no tenemos casa propia. La mayoría que están acá están viviendo por el tema de que vivían con sus padres y se complicaba por el tema de que era un conflicto familiar nomás con los chicos, todo ese tema. Entonces cada cual decidió agarrar un pedazo de terreno para poder hacer. Ustedes mismos ven las casitas que nosotros tenemos, así que con el tiempo, bueno, si podemos vamos a hacer material o algo, porque ya nos dijo el intendente de que acá vivienda no se le va a dar a nadie.
que modifiquen, se le va a regalar sí, el terreno donde estaba, pero que modifiquen, no hagan en el lugar que están, pero vivienda no hay. Nosotros no somos ratas, disculpe, sin ofender al roedor. Se tiene que hacer viviendas, porque cada persona necesita tener su vivienda digna. No le digo que le regale, no, se paga, pero para que se pague eso tiene que haber también forma de que nos den trabajo. Y en un lugar muy tranquilo, tanto yo como otros colegas periodistas del diario nos tocó hacer las coberturas de cómo iba creciendo en esos primeros momentos del asentamiento, y un asentamiento muy tranquilo. Tenía una particularidad que a mí me llamó mucho la atención, que ni bien llegaron, las ocupantes del asentamiento no solo procedieron a la limpieza, sino también construyeron armaron una especie de rosedal, una especie de huerta, pusieron plantas, plantines, trataron de hermosear el lugar. Y también en ese caso había una pequeña gruta de una virgen también. Es algo que yo no lo había visto en los otros asentamientos que nos tocó cubrir. De mi punto de vista, me gustaría que mejore que venga alguien del gobierno y que se fije, que entre un día de lluvia y ellos mismos se van a dar cuenta. O un día de calor y que vea la baja tensión de luz, se van a dar cuenta. O que pidan agua y justo no sale agua de la canilla, se van a dar cuenta de la necesidad que nosotros tenemos en ese sentido. No hay casualidad. Es todos los mismos sentimientos y la misma fuerza. Y sí, pude estar reunida con mujeres que tenían la misma necesidad, la misma valentía, la misma fuerza. Sí, vamos a tirar todas juntas, porque yo sola no la haría. Valió la pena la lucha. Y en estos días otra lucha, porque al lado estaba el terreno de ese baldío que le conté, y hasta que conseguimos, peleamos y conseguimos también. Peleé con mis hijas y le apoyamos a mi hijo varón y ya tiene su terreno. Ganamos. Y los vasos, mi marido le ayudaba al esposo de Marita, le ayudaba a lavar, a lavar, bueno, lleva todo un proceso, lavar las botellas, después lava, después corta, después pulen, y era todo un proceso. Después se pinta, después volvemos a lavar de vuelta, después le ponían las manijas, después se volvía a lavar, se aceitaba y ahí ya se volvía, y ahí recién se iba a la venta, digamos. A mis hijos le conocen por los hijos de Marita o los hijos de la señora de los vasos, que me quedó eso, de los vasos. Y los vasos me dieron mucha satisfacción, porque yo me acuerdo que cuando yo me iba al Chaco con las mochilas, yo llevaba 50, 60, 70 vasos, o sea, doblada iban. Y atrás mío iban mis hijos, y atrás mío iban otros. ¿Querés comer? Vamos, yo te enseño. Veíamos que ella venía de la facultad triste y se iba y se encerraba y lloraba en el baño porque salía mal en un examen y lloraba. Sí, no fue fácil, porque ella de los vasos ella pagaba su Cruz Roja. Y una vez no se vendían los vasos, no había, estaba medio flojo la calle, se fue a cartonear porque tenían que pagar la inscripción de la Cruz Roja y no tenía. Entonces nos fuimos a cartonear con ella. Nos fuimos a cartonear a ayudarle para pagar su estudio. Y ahí le vio una docente de la Manso y le dijo, Marita, ¿sos vos? Y le dice, sí, profe, pero si vos ya terminaste tu secundaria, ¿qué andas haciendo? Y no, pero tengo que pagar la Cruz Roja, le dice. Estoy estudiando enfermería, le dice. Y decía ella, ay, me vio mi profesora cartoneando ahí por el pleno centro, andaba juntando cartón. Y no tenía ni vergüenza ni nada.
Yo nací en una canoa, en el medio del río Paraná, porque mis padres en esa época eran mayoneros, pescadores, o sea, no tenían una casa, o sea, no tenían un lugar donde ellos se instalaban, solamente vivían en ranchadas. Y bueno, y le tocó a mi mamá tenerme y bueno, se decidió venir a tenerme a la zona correntina y bueno, y antes de llegar al hospital, a la maternidad, nací en la canoa. O sea que nací en el medio del Paraná. Los arroceros se arman tipo unos baletones. Son tipo una zanja donde que el agua no puede salir de esta zanja a la otra, entonces cuando se seca eso queda como una rampa. Y a nosotros sí o sí nos gustaba bañarnos en esos lugares porque no teníamos otro lugar. Pero eso lo hacíamos a la hora de la siesta porque el agua de ahí era muy cristalina, muy limpia, era muy fresca. Entonces mi hermano tenía la mala costumbre de bañarse sin ropa. Y este ganso era uno de los gansos muy atrevidos, malos, porque no quería ver a los nenes, malos niños, a los varones. Y bueno, y él como que le tentaba a ese ganso, entonces el ganso un día se le prendió fuerte por sus testículos y con las alas empezaba a pegarle por la cola. O sea, era un griterío tremendo y nosotras cuando hacíamos esas travesuras, generalmente mi mamá dormía en la puerta del rancho, porque era un rancho de barro, me acuerdo mi casa de barro, tenía los corredores grandes, pero nosotros teníamos que pasar por arriba del cuerpo de mi madre sin respirar. Era 1, 2, 3 y así, pero suave, muy suavecito para que mi mamá no se pudiera despertar, porque si ella se despertaba, cobrábamos seguro. Yo siempre pasaba por la Cruz Roja y yo decía, yo algún día voy a estar acá. Siempre pasaba por ahí, siempre, y siempre me detenía y miraba la bandera y miraba dentro del edificio, siempre, y esta esquina Bolívar y Mendoza. Siempre me paraba ahí con mis hijos y miraba y contemplaba ahí. Yo decía, algún día yo voy a entrar acá, yo voy a ser alumna acá. Yo ya me había recibido de enfermera, ya tenía un lugar de trabajo. Y los químicos que yo uso para pintar los vasos y para hacer los vasos eran muy fuertes. Y una vez discutiendo con una vecina me dijo, me dolió mucho lo que me dijo, pero aprendí. No, me dolió en ese entonces porque como que me dolió mucho, sí, pero aprendí, porque me dijo que yo tenía olor a queroseno y a veces no me llegaban los tiempos para ir a la facultad y yo tenía que alzar el pelo así como estaba, nomás sacarme lo poco que podía y me quedaba el olor a queroseno en el cuerpo y eso me dolió.